Gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Pues, hermanos, hay que apoyar a esta muchachita, amén. Déjenos sus datos, su número de teléfono, hermanos, para estar al pendiente de ella. Amén. Se lo pedimos en el amor del Señor. Vamos a estar a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 18. Acuérdense que estamos hablando sobre la armadura de Dios. Hoy vamos a tocar parte número 7. Ya casi terminamos, ya tengo 3 servicios predicando sobre este tema, hermanos, sobre este título, perdón, y yo le puse manos levantadas en oración. Los que se perdieron estos 2 miércoles, pues, hermano, necesito que pongan mucha atención para que puedan comprender lo que estamos hablando sobre la oración. Entonces, hermanos, tienen que poner mucha atención para que puedan, hermanos, comprender lo que vamos a hablar. Por medio de la predicación, hermanos, haré entender a cada uno de ustedes la importancia, hermanos, de la oración en la vida espiritual de cada creyente. Entonces, hermanos, yo les hablé, bueno, vamos a Efesios capítulo 6, verso 18. Ya todos reconocemos esa escritura, ya todos estamos familiarizados con esa escritura sobre la armadura de Dios, donde comienza en el verso 10, pero ahora quiero leer solamente el verso 18. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el asunto aquí, hermanos, es orar con manos levantadas. Ya les dije, hermano, lo que significa o la importancia de levantar las manos en algunas ocasiones cuando oramos. Amén. Es muy importante. Pero también, hermanos, les hablé el miércoles pasado sobre la oración en el Espíritu. Yo les decía, hermanos, que es un arma poderosa, hermanos, que posee, hermano, el creyente en toda batalla espiritual. Orar en el Espíritu es un arma poderosa en los creyentes, y les puse un ejemplo, hermanos, sobre Moisés en el monte Refidim, hermanos, en el valle de Refidim, cuando en Éxodo 17, 8 al 16, cuando dice que Moisés levantaba sus manos y el pueblo conquistaba, y Moisés bajaba sus manos y los amalecitas comenzaban hermanos, a matar gente del pueblo de Dios. Entonces hermanos, Aarón y Hur, al ver esto, van y le levantan las manos a Moisés y ponen una piedra para que él se siente, y con las manos levantadas, hermano, Moisés orando, hermano, le da la victoria sobre el pueblo de Amalec. Dios es poderoso. Entonces la oración es poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les hablaba, hermano, también acerca de que la oración, hermano, es el remedio esencial para las preocupaciones en la lucha espiritual. No hay otro mejor remedio que la oración. Es mejor llorar en la oración que llorar solos en un momento de amargura, de depresión o de soledad. Es mejor tirar lágrimas, derramar lágrimas en la presencia de Dios en oración. ¿Cuántos dicen amén? Les hablaba ahí, hermanos, sobre este asunto tan importante. Y yo les decía, fíjese bien, les decía que todos los creyentes, pueden salir los chiquititos, les decía que todos los creyentes, hermano, debemos buscar el reino de Dios en su justicia. Todos los creyentes. Ya que, hermanos, la justicia de Dios es la mejor que existe en todo el mundo.
Ya lo vimos, hermano, en la armadura de Dios, parte atrás, que tenemos que nosotros que ser, hablar con justicia, que hermanos, actuar con justicia, ya que la coraza, hermano, de justicia a nosotros es la justicia de Dios. ¿Recuerdan eso? Y todo esto, hermano, es dentro, hermano, de la guerra espiritual. Todos los creyentes, hermanos, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Porque ahí les di una cita, hermanos, sobre Mateo, ¿se acuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces ahí la palabra, hermanos, añadir es, hermano, símbolo de la oración. Porque en oración tú hablas y pides y das a conocer tus peticiones a Dios y Dios las suple. Tenemos un Dios atento, que si tú le hablas a la 1 de la madrugada, a las 3, a las 6 de la mañana, ahí está Él para contestar nuestras súplicas. Qué lindo es Dios. Y hermano, les voy a descifrar un poquito, hermano, les voy a declarar este pasaje bíblico. Entonces, hermano, todos tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, ya que es una exhortación a todos, hermano, a que sigamos al Señor Jesús, y sobre todo debemos de buscar las cosas de su reino y su justicia. El verbo, hermanos, buscar implica el estar constantemente absortos, hermano, en la búsqueda de algo, o haciendo un esfuerzo asiduo y tenaz por, hermanos, obtener algo. Cada creyente, hermano, está comprometido a buscar el reino de Dios en oración. Todos los creyentes, no hay ninguno. Usted está comprometido. Yo les decía a los hermanos, usted y yo estamos comprometidos para dos cosas. Una, para ganar almas y para traer el reino de Dios al corazón de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es muy importante. Así es que, hermano, el creyente está comprometido a buscar el reino de Dios en oración y procurar con fervor, hermanos, que el gobierno y el poder de Dios se demuestre en la vida del creyente. Usted y yo, hermano, estamos comprometidos a que, hermano, la gloria de Dios descienda en nosotros. Marcos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hermano, hoy en día los creyentes siguen las señales y no es correcto. La Biblia dice que las señales nos siguen a los que buscamos el reino de Dios. Y dice que sanaremos, echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, y si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño alguno. Es muy importante, hermanos, entender, hermano, y procurar con fervor que el gobierno y el poder de Dios se demuestre en la vida de nosotros los creyentes, hermano. Y, hermano, también que nuestros cultos, usted y yo estamos comprometidos a que el reino de Dios baje, hermano, en nuestros cultos de adoración. Ese canto que cantó Marco, yo sé quién soy yo. Yo soy un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y yo sé quién es mi Padre celestial. Amén. Y cuando estamos en manos en este culto, hermano, de oración, hermano, nosotros debemos de alabar a Dios con cánticos, con músicas, con salterio, hermano, pero desde el fondo de nuestro corazón. Y cuando lo hagamos de esa manera, el poder de Dios se derrama, el reino de Dios se derrama en nosotros. Sigamos a ese nivel espiritual, hermano. En medio de la alabanza, la adoración, Dios puede hacer milagros, puede levantar paralíticos, puede darle vista a los ciegos. ¿Sabe por qué? Porque Dios habita en medio de la alabanza. Y dice, de su pueblo.
Por eso nosotros debemos pedir, hermanos, que venga el reino de Dios con fuerza poderosa, hermanos, del Espíritu Santo, para salvar, hermanos, a los pecadores y destruir todo, hermano, lo demoníaco, como oró la hermana al principio, sanar a los enfermos y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros venimos aquí, hermano, a exaltar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su amado Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito Dios. Hermano, hacer que el reino de Dios, hermano, baje a la tierra. Hermanos, como dice Mateo, nosotros tenemos que entender, hermano, que eso es persistir en oración. Buscad, más buscad. Eso es persistir, hermano, en medio, hermano, de los momentos difíciles, hermano, en oración. Hermanos, cuando usted viene aquí y alaba a Dios, usted está orando en cánticos espirituales a Dios. ¿Cuántos lo creen así? Por eso es importante aplaudir, gozarnos, hermano. Olvídate, hermanos, es más, olvídate de tu esposo que está a tu lado, que no te perturbe, que llegues a la presencia de Dios. Tú también, mi chava. Amén. Que el reino de Dios Jamie baje. Que hagamos, hermano, como les decía, que hagamos la palabra de Dios no solamente logos, sino rema, que se manifieste la palabra viva en nosotros como iglesia. Amén. Otra de las cosas, amados hermanos, la justicia de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo en la oración, nos llevará a procurar y a obedecer, hermano, los mandamientos del Señor Jesús. Practicar su justicia también es, hermanos, permanecer separados del mundo y manifestar su amor a todas las personas. Esos son, hermanos, los resultados de un creyente persistente en la oración. Un creyente persistente en la oración, hermano, va a atraer a las personas. Lo van a buscar. ¿No le han dicho a usted, oiga, usted qué tiene? Usted tiene algo diferente, ¿verdad? Se comporta diferente. ¿Sí le han dicho? ¿Sabe por qué le han dicho? Porque usted está dando un buen testimonio ante la persona, pero porque su base del testimonio es la oración continua con nuestro Dios. Un creyente carnal, hermano, da un mal testimonio y echa a perder la esperanza de la persona de creer en Cristo Jesús. No dijeron amén, pero es una verdad espiritual. Así es que, amados hermanos, todos los creyentes debemos de aprender a orar con universalidad, hermanos, mediante toda clase de oración. Ahí tenemos, hermano, que incluir, fíjense bien, la oración de la alabanza y de acción de gracia, ya que el apóstol lo hizo en Efesios 5:19. Y él declara, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, cantar al Señor nos debe hacer pensar de que al cantar, hermano, eso es una oración que hacemos para Dios. Ninguno de los que estamos aquí podemos permanecer, hermanos, con las manos abajo. Cuando tú estás palmeando las manos, cantando, que elevas tu voz, hermano, estás haciendo un canto universal, hermano, en medio de ese himno. Por eso cantamos que los salmos. Y los salmos son qué cánticos de oración, de guerra espiritual, de autoridad, de poder, hermano. Y eso es la importancia de una persona. Mire, una persona que no aplaude y que no hace nada en un culto es una persona, hermano, que da un testimonio de que no tiene una disciplina
en la oración diariamente. ¿No dijeron amén? Pero el Señor Jesús dijo: por sus frutos el buen árbol es conocido. Y una persona, hermano, que desgarra su garganta, hermano, yo siento la presencia de Dios en la alabanza. No puedo perder el servicio de alabanza, hermano, porque ahí es donde yo siento la gloria de Dios. Y digo: tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Y ahí hago evidente, hermano, hago la prueba de la palabra de Dios, donde dice: donde están dos o tres congregados, ahí está el Señor. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Gloria a su nombre. Hermano, todas las canciones espirituales en la iglesia, escuchen bien, en lo privado, deben, hermano, ante todo ser dirigidas a Dios como oración de alabanza o de petición, según el Salmo 43 y 77:6. Amados hermanos, cuando David, fíjense, déjenme ir al Salmo 43. Mire lo que dice. Lo que estaba expresando el salmista ahí, fíjese bien, dice, él está haciendo una oración, hermanos. Este salmo, David está haciendo una oración, pero esa oración se convierte ¿en qué? En alabanza. Él lo declara. Y él dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán. Entonces, hermano, el nivel espiritual de oración de David, hermano, él había adquirido un nivel de oración en la alabanza. Qué tremendo. Es decir, que él, hermano, entonaba alabanzas, pero a la vez él sabía que estaba orando a su Dios. Qué tremendo. Esto era algo extraordinario, hermano. El rey David, fíjese bien, declaraba en este salmo de alabanza en oración que él esperó a Jehová y Dios lo escuchó. En el Salmo 77:6 también fue su oración, hermano, que se convirtió en, hermano, de ser canto en oración, hermano, y se afirmó más en los caminos de Dios. Y él dice: y puso mis pies sobre la peña. Qué tremendo. Y a veces, hermano, que lo que quiero que usted entienda o que concibamos es que la alabanza es una oración. No podemos cantar por inercia, nomás por estar cantando, ya me lo aprendí. No, tiene que concebir lo que usted está cantando con su mente, con su espíritu, y decir: este es un canto para Dios. Qué lindo, qué hermoso. Amados hermanos, los creyentes que perseveran en oración con manos levantadas, ¿se acuerdan que hicimos un ejercicio? A ver, levanten sus manos, levántenlas. Todos, muy bien. Te he perdido un minuto. No se crean, vayan. Levantar las manos es señal de victoria, de conquista. Amén. Es simbólico. En el tiempo de Moisés era literal, porque la gloria de Dios bajaba en ellos. Amén. Pero hermanos, es muy importante que nosotros los creyentes, que perseveramos en oración con manos levantadas, necesitan orar en el Espíritu y ver sus poderosos resultados. Orar en el Espíritu. La hermana Lupita dice que ella tiene el don de interpretación, y yo lo creo.
Otro hermano por ahí lo tiene también. En una ocasión me acerqué a orar, a ministrar por él, y yo hablé unas lenguas, y él me dice: pastor, ¿sí supiste lo que dijiste? Le digo: no, tú dijiste: yo soy el que soy. Y hermano, sentí la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, es el tener el don de interpretar las lenguas. Pero hermano, no quiere decir que si tú no tienes el don de interpretar las lenguas, hermano, tú no puedas orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, dijo Pablo, que teníamos que hacerlo todos. Amén. Todos, hermanos. La batalla, hermano, de nosotros los creyentes contra las fuerzas espirituales del diablo, escuchen bien, exige la independencia, la intensidad, hermano, en la oración. Es decir, orar en el Espíritu. La guerra espiritual, hermano, no es contra mi hermano y contra mi hermana. Recuerden que la lucha espiritual es contra los espíritus, los enemigos, yo así les llamé, los enemigos de la iglesia. Y hay que aprender, hermanos, a orar, hermanos, en el Espíritu. Y Pablo dice: en todo tiempo. Ah, caray. Entonces tenemos que orar, hermano, en el Espíritu, pero también tenemos que orar en todo tiempo. Qué importante. Qué importante. Por eso muchos creyentes, hermano, no pueden salir adelante. Porque a veces, hermano, el enemigo, fíjese, cuando usted está orando, él puede, hermano, si la oración no va en el Espíritu, no va con intensidad, hermano, la oración que hace el creyente inerte no sube ni al techo, no pasa del techo. Y si no pasa del techo, entonces no va a pasar nada. Pero cuando la oración en el Espíritu, por eso dice orar en el Espíritu, esa oración va directa al trono de Dios, al trono de la gracia. Y vienen los buenos resultados para salir adelante. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Amados hermanos, con toda oración y súplica por todos, Pablo dice: en todo tiempo, pero también orar con súplica por todos los santos y con toda perseverancia. ¿Con toda qué? El cristiano, hermano, yo les decía, los creyentes tienen que aprender a orar todos los días, Jamie, todos los días. Si tú no oras todo con perseverancia, les puse un ejemplo de la gotita. Todos hemos tenido en alguna ocasión, hermano, una goterita en la casa. Y la gota está las 24 horas del día. Levántate y ponle un trapo porque no me deja dormir esa gotera. Así debe ser la postura de la oración en el creyente. Que no se pase el día en que el Espíritu de Dios no nos deje tranquilos sin que hayamos doblado nuestras rodillas y orado al Señor. De ahí viene, hermano, la enseñanza poderosa de Daniel. Al haber orado, ¿qué? Él aprendió a orar 3 veces al día. ¿Cuánto oraría? La palabra de Dios no dice. El apóstol Pablo nos pide que oremos por todo esto, hermano, en el Espíritu. Y miremos lo que dice ahí en 1 de Corintios 14, 15. Mire lo que dice. Ya voy a terminar, hermanos. No puedo terminar la predicación ahorita. Está muy larga. Pero mire lo que dice Corintios, hermano. 1 de Corintios 14, 15. Mire lo que dice. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu,
pero cantaré también con él entendimiento. Y mire, fíjese bien lo que dice, amados hermanos, también ahí, Romanos 8:26. Y voy a terminar con esto. Romanos 8:26, mire lo que dice. Dice, Hechos, perdón. Mire lo que dice 8:26. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, escuchen bien, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ya miró la importancia de orar en Él es en el Espíritu. Cuando tú aprendes a orar en el Espíritu, cuando ya no hayas que decir, cuando ya no entiendes la situación, tú te metes a orar en el Espíritu y el Espíritu te empieza a dar el fluir, hermano, ante el Señor, ante Dios, y empiezas a hablar en esas lenguas, hermano, que a veces ni tú entiendes. Le voy a explicar más adelante por qué a veces no entendemos las lenguas o para qué son en esa circunstancia. Lo que yo quiero dejarles en su corazón, hermanos, hoy, es que cada uno de nosotros necesitamos aprender a orar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que aprender a orar en el Espíritu. Cuando nosotros aprendamos a orar en el Espíritu, el enemigo se confunde, no entiende. Se lo voy a explicar el miércoles si viene, póngase de pie. Amén.